Ahora vamos a resolver un problema de Joule-Brayton. En este problema lo que tenemos son dos compresoras, dos turbinas, una es de alta presión y la otra es de baja presión, dos cámaras de combustión que están aquí enumeradas, un enfriador y un regenerador. Así también tenemos un motor eléctrico al cual le queremos dar potencia. Vamos a empezar poniendo los datos que nos da el problema, los cuales son la presión atmosférica, que podemos ver aquí en los puntos 1, 9 y 10, así como también la temperatura del aire que entra por el punto 1, a la turbina 1, al compresor 1, y también la temperatura en la entrada de ambas turbinas, que en este caso es 1100 Kelvin. Ahora, para conseguir la temperatura 2, vamos a utilizar esta relación entre las temperaturas y las presiones. Sabemos ya cuál es la temperatura 1, tenemos la relación de las presiones en el compresor, así como también nos dice el problema que el coeficiente politrópico N en este caso es igual a 1,35. Despejando T2 nos sale que es 455,34 Kelvin. Otro dato que podemos poner en la tabla fácilmente es la presión en 2, debido a que tenemos la relación de compresión en la compresora, que es P2 entre P1 igual a 5. Entonces, como P1 es 100, P2 sería 500. Ahora, si nos fijamos, este es un enfriador, así que la presión se mantiene constante, por lo que la presión en 3 sería también de 500 kilopascales. Lo que teníamos aquí era un enfriador y nos dice el problema que ingresa agua para enfriar este aire y esa agua está a 300 Kelvin. Entonces, lo que vamos a plantear es la eficiencia de este enfriador, que es 0,8. Eso es igual al calor que es liberado por el aire entre el calor que idealmente se liberaría. Si lo planteamos como la diferencia de entalpías, sería entalpía en 2 del aire menos entalpía en 3 entre entalpía 2 menos la entalpía 3 ideal del aire. Si factorizamos el Cp y lo cancelamos, lo que teníamos es una relación de temperaturas donde la temperatura T3 ideal sería igual a la temperatura del agua. Ese sería el calor liberado idealmente por el aire. Entonces de aquí despejamos, ya tenemos la temperatura 2 y podemos hallar que la temperatura 3 es 331, algo Kelvin. Ahora vamos a hallar la temperatura 4. Para eso ya tenemos la temperatura 3 en esta expresión y también tenemos la relación de las presiones en la compresora. Eso sería aquí. Y eso sabemos que es 5. También tenemos el coeficiente del proceso politrópico, que es 1,35. Lo reemplazamos aquí y obtenemos la temperatura 4, que es 502,495. Ahora recordemos que la relación de presiones en una compresora en este ejercicio era de 5. Entonces este aire 3, cuando entra a la compresora, va a subir su presión desde 500 hasta 2500. Sale este aire, tiene 2500 de presión, pasa por el regenerador, no cambia su presión, pasa por la cámara de combustión, tampoco cambia su presión. Entonces tenemos que las presiones 4, 5 y 6 son todas 2500. Luego tenemos la turbina de baja presión. Vamos a plantear que el trabajo de la turbina o la potencia de la turbina va a ser igual a la potencia de esta compresora 1. Entonces podemos plantearlo como el flujo, en este caso sería de aire, y las entalpías, o podemos de frente factorizar el Cp en ambos lados. Vemos que se cancela y como ya tenemos la temperatura 8, la temperatura 2 y la temperatura 1, podemos hallar que la temperatura 9 es 944,66 Kelvin. Vamos a plantear la relación de Poisson en la turbina de baja presión para poder hallar la presión 8. Por eso consideraremos que la caída de presión en una turbina, ya sea isentrópica o no, es la misma. Pero lo que sí necesitamos es la temperatura 9S para poder utilizar el coeficiente K como si fuese el coeficiente politrópico. Para hallar la temperatura 9S, lo que hacemos es plantear la ecuación de la eficiencia de la turbina, con lo que obtenemos que la temperatura 9S es 917,24 Kelvin.
Ese dato lo utilizamos en la ecuación de Poisson, planteamos la relación y con eso podemos hallar que la presión 8 sería 188,87 kilopascales. Ahora que ya tenemos la presión en el punto 8, como lo que aquí hay es un calentador, eso no modifica la presión, así que podemos decir que también la presión en 7, a la salida de la turbina de alta presión, sería 188,87 kilopascales. Ahora vamos a hacer exactamente la misma jugada que hemos hecho antes, pero en la turbina de alta presión. Para eso planteamos la ecuación de Poisson. Ya tenemos la temperatura en 6, ya tenemos la presión en 7 y la presión en 6. Y vamos a asumir que el coeficiente politrópico sea el K, en este caso es 1,4. Con eso hallamos que la temperatura 7S es 527,88 Kelvin. Sin embargo, ese no es el valor que vamos a poner en la tabla. El que vamos a poner en la tabla es la temperatura 7 considerando la eficiencia de la turbina. Para eso planteamos la ecuación de la eficiencia y ya tenemos todos los valores y podemos hallar la temperatura 7, la cual es 612 Kelvin. Por último, para encontrar las últimas dos temperaturas que nos faltan para llenar la tabla, vamos a plantear la efectividad en el regenerador. Vamos a plantearla tanto para de 4 a 5 como para de 9 a 10. Para eso, el problema nos dice que la efectividad es 0,8, así que planteamos para una rama el Q línea fría sobre el Q max línea fría y hacemos lo mismo para la otra rama. De estas dos partes de una ecuación podemos hallar que la temperatura 5 es 856,227 Kelvin y de las otras dos podemos hallar que la temperatura 10 es 590,92. Una vez tengamos hecha la tabla con todas las temperaturas y presiones, vamos a identificar cuáles son las presiones con las que estamos trabajando en el diagrama para poder graficarlas después en un diagrama TS. Para eso tenemos la presión atmosférica, que es la de entrada al primer compresor, digamos presión 2, que está acá de rojo después del primer compresor, sufre un aumento de presión en el segundo compresor, una presión azul, luego va a bajar la presión por la primera turbina y nuevamente va a bajar hasta la presión atmosférica con la segunda turbina. Este es el gráfico con el que nos quedamos. Aquí se pueden ver los colores, las líneas isobáricas. Y empezamos en el punto 1, luego tenemos una compresión isentrópica hasta el punto 2 a una presión de 500, luego va a seguir de 2 a 3 un enfriamiento isobárico hasta el punto 3, luego otra compresión isentrópica hasta el punto 4 que está a 2500 kilopascales, luego de 5 a 6, bueno de 4 a 5 primero vamos a tener un calentamiento por el regenerador. Y luego de 5 a 6, también a toda la misma presión, un calentamiento de la cámara de combustión. Luego de 6 a 7 está la caída de presión por la primera turbina de alta presión. Aquí podemos ver si fuese isentrópica a 6S, pero como no lo es, va a ir hasta 6, que está sobre la línea isobárica de 188 kilopascales. Luego de 7 a 8 se va a pasar por otra cámara de combustión isobárica hasta el punto 8 y luego se va a pasar por la turbina de baja presión. Se pasaría 9 veces si fuese isentrópica, pero en lugar se va a pasar hasta el punto 9 de aquí, ganando un poco de entropía y cayendo en la línea de presión atmosférica. Luego de 9 se pasa una parte de frente a 1 o si no a 10 también, con un pequeño calentamiento a la salida por el regenerador hasta llegar a 10. Ahora vamos a ver el flujo volumétrico de aire que ingresa por el primer compresor. Para eso vamos a utilizar los datos que nos dan sobre el combustible. Hallamos el flujo másico de combustible que ingresa a la cámara de combustión y la podemos insertar en la ecuación de la cámara de combustión, igualando la eficiencia, que en este caso vamos a asumir que es 1, por el flujo másico de combustible por el poder de combustión. Y eso lo igualamos al flujo másico de aire por el delta de entalpías. En este caso estaba expresado como delta de T por Cp. Con eso ya tenemos el flujo másico de aire. Ahora con la ecuación de estado vamos a hallar el volumen específico
de aire que ingresa por el punto número 1, que sale 0,861 metros cúbicos por kilogramo, y finalmente con eso hallamos el flujo volumétrico que ingresa por el punto 1, que sería 460,73 metros cúbicos por segundo. Ahora vamos a hallar la potencia eléctrica generada. Eso lo vamos a hallar restando la potencia que genera la turbina menos la que toma el compresor. Aquí expresadas en lugar de entalpía se decide utilizar Cp por delta de T. Ahora, para hallar la potencia eléctrica se multiplica lo antes hallado por su eficiencia, y con eso tenemos 161.492,69 kilowatts. Por último, vamos a hallar la eficiencia de la planta. Para esto vamos a dividir lo que queremos, que en este caso sería la potencia eléctrica, considerando el rendimiento de nuestro generador, y lo vamos a dividir entre lo que le damos al ciclo, que es el calor de ambas cámaras de combustión. Como ya habíamos visto, el calor que se le da a la primera cámara de combustión se puede hallar con los datos del problema, lo cual nos permitió hallar el flujo másico, el cual vamos a utilizar para hallar el calor que se le da a la segunda cámara de combustión, utilizando la diferencia de entalpías. Sumamos ambos calores, lo utilizamos para dividir a la potencia eléctrica, y así hallamos que la eficiencia de la planta es aproximadamente 0,411. Muchas gracias por ver este video.